El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, les recibo y entro a sus hogares gracias a que ustedes abren la puerta una vez más en Alerta Cristiano. Para los que no me conocen, Eduardo García Resach, cristiano, abogado, casado con una hermosa dama por 47 años, 3 hijos varones, 3 nietos y ya yo no sé si seguir pidiendo nietos, pero de eso Dios se encarga. Porque ya mis hijas, las esposas de mis hijos, se asustan cuando pongo el tema. Así que, amigos, ¿qué tenemos hoy para compartir con ustedes? Pues tenemos una gran alegría, la alegría de cuando usted ve cómo a través de los años Dios obra en la vida de distintas personas para alcanzar unas cosas que vemos concretarse de una manera poderosa en el mundo hoy, en Puerto Rico, en las naciones. Aquello que comenzó como los del camino, después de la muerte y resurrección de Jesús, aquellos primeros cristianos están vivos hoy, en unos hermanos que tengo aquí. Ese espíritu de misión, ese espíritu de ir regando, esparciendo la palabra de Dios, ese espíritu de la oración, del clamor, está presente en el mundo. Y ustedes lo saben, pero a mí me encanta traer eso al programa. ¿Por qué? Porque con estos dos hermanos he descubierto que ellos tocan, hermanos, de distintas denominaciones, de distintas iglesias, con lo que están haciendo. ¿Se acuerdan cuando recientemente tuve aquí al hermano teólogo doctor Samuel Sullivan, que hablábamos de que cuando Dios venga, viene a buscar a una iglesia, y que experimenté una gran alegría porque de la manera que el pastor Sullivan hablaba, nos dio a entender que esa iglesia está incluida. En esa iglesia están todos los cristianos del mundo, incluyendo a los católicos, incluyendo a los evangélicos, los pentecostales. Pero habían unas condiciones, que son aquellos que creen en Dios, en el Dios Trino, en el Espíritu Santo, en Jesús, en la palabra de Dios. No todos, aunque lo decimos, no todos, puede que no nos vayamos en esa iglesia. Pero la invitación está hecha. Y yo quiero que suba al cielo una gran iglesia. Pero es una, y con lo que vamos a presentar en este programa, yo creo que ustedes pueden ir teniendo una idea de todo lo que se puede lograr cuando la iglesia obra en unidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba y le decía al Padre, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno? El matrimonio, que sean uno como tú y yo somos uno. Esa relación de Cristo con su iglesia ejemplifica esa unidad. Aquí que tengo a una pastora que la conocí hoy y ya me tiene entusiasmado, que es la pastora Carmen Cruz, y también tengo al hermano Roberto Montañez, que ustedes saben que lo vengo conociendo hace cerca de 15 años, del que yo en broma y en serio lo he bautizado con una expresión de mi abuelo que decía, este no moja pero en sopa. Roberto Montañez. Pastora Carmen Cruz, bienvenida. Muchas gracias, Dios les bendiga. Dios bendiga a esa teleaudiencia hermosa que en esta mañana pues, nos está escuchando, en este día. Enviamos muchas bendiciones a todos.
Ha sido un placer haberlo conocido, hermano. Me dice usted que usted está ahora mismo en el estado de Florida. En Florida, exacto. Y correcto. está ayudando a otros pastores. Ya veremos cómo es esa ayuda. Hermano, Roberto Montañez, una vez más, en la cuarta ocasión me dice él que ha estado en el programa. Bienvenido, Roberto. Gracias, te doy las gracias, licenciado Eduardo, por invitarme en el programa, y Dios bendiga a todos los que nos están escuchando en este día y la noche. Muchas bendiciones a todo el pueblo de Dios. Hermano, puedo dar testimonio, puedo dar fe de que Roberto a veces camina como las hormiguitas. Y ustedes saben lo que hacen las hormiguitas. Construyen una comunidad de hormigas y son muy poderosas. Roberto lo conocí precisamente en unas luchas donde él estaba trabajando un proyecto a favor de la familia, de la custodia compartida. Y vi cómo se empezó a mover y vi de repente cómo tras unos cuantos años, ese no es el tema, pero tengo que presentarlo de esta manera, él logró que se aprobara en Puerto Rico con otros hermanos la legislación que hoy en día disfrutamos de padres que se divorcian, pero disfrutan de una custodia compartida. Correcto. Ustedes saben la bendición, claro, después de un divorcio, que no es fácil, el estar divorciado de quien fue tu esposa o tu esposo, no te hace divorciado de tus hijos. Así que ese proyecto fue una bendición para Puerto Rico y sigue siéndolo. Pero hoy yo quiero que ellos me hablen de cómo nació la relación entre ellos dos. Roberto, dime un poquito. Pues yo comencé el evangelio cuando, ¿verdad?, acepté al Señor por primera vez en un grupo de hermanos que siempre sacábamos en oración. Conozco a la hermana Carmen Cruz, la pastora Carmen Cruz, que es una mujer que me ha enseñado a mí a cómo conocer verdaderamente a Dios. Y yo estando en otra iglesia, y ella fundó una iglesia en Gurabo, yo sentí que me decía, tienes que ayudarla. Y ahí comenzamos una relación. Ella la conocí en círculo de oración y estuvimos juntos, y ella empezó a encaminarme a cómo conocer verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. O sea, cómo entrar en la intimidad de Dios y cómo Dios dirige a uno cuando uno busca su presencia. Y ahí es que comienzo mi relación directamente. Fíjate, una de las cosas la experiencia que yo tuve, que ya usted me conoce, que estuve trabajando en Derecho de Familia, que era un terreno muy peligroso, pero como yo sabía orar, no conocía la palabra, pero sí escuchaba su voz. Amén. Y la palabra dice, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Te capacitaré, te daré lo necesario. Es correcto. Estaré contigo, te acompañaré. Todas esas promesas tan hermosas que Dios nos ha hecho. El mismo Jesús, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Eso es así. Pastora, usted ha escuchado lo que Roberto nos ha narrado. Y yo quisiera ver la versión suya. ¿Cómo usted conoció a Roberto? Conocí a Roberto en una reunión de oración. Eso fue en el 2000. Fíjese, en el 2000. Es decir, que hacen ya para 22 años que conozco a Roberto. Recién convertido. ¿Verdad? Cuando uno se convierte al Señor, está lleno de gozo y quiere, es como la esponja, lo quiere absorber todo. Así estaba Roberto, descubriendo, ¿verdad?, los caminos, cómo eran los caminos del Señor. Quería aprender, quería absorber todo lo que fuera de parte del Señor. Pero Dios nos llama con propósitos, que eso es lo importante, ser útil en los caminos del Señor. Roberto se dio a entregarse, a tener conocimiento de qué podía hacer él en las manos del Señor. Y el Señor le contestó lo que él quería saber acerca de cómo era la obra del Señor. Pero necesitaba una mano que lo guiara y le enseñara los propósitos que Dios puede tener con uno. Y esa fue mi labor, no soltarlo nunca de la mano. No soltarlo. Hace 22 años, pues, que lo tengo tomado de las manos, y de esos 22 años le enseñé que solamente se puede comunicar con el Señor a través de la oración. Amén. A través de la oración, la Biblia y ayunos. Amén. Amén. Esa es la mejor manera.
¿Y cómo es que usted está en Florida y Roberto está acá y se mantiene esa relación? Oh, hermano, nos mantenemos en esa oración porque nos comunicamos. Okay. Todos los días. Él es fiel en llamarme hasta 2 días. Hasta 2 veces al día, perdón. Y claro, la gente va a ver ahorita que ellos se comunican también porque están trabajando unas cosas, sí, señor, para Dios. Estamos ahí. Hermanos, ahora es muy propio que yo les comparta la palabra que no les compartí ahorita, porque me sentí entusiasmado con el programa y omití hacer lo que siempre hago, que es traerle la palabra. Y miren qué sencilla es la palabra de hoy. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Colosenses 2:6. El Señor parece que como que me dio un cocotacito y me dijo la palabra. Después de escuchar lo que ambos de mis visitantes, hermanos que nos visitan hoy, han narrado cómo se conocieron y cómo siguen vinculados y cómo el Señor los tiene haciendo algo que el mundo necesita en este momento, que es buscar la unidad en oración, en clamor, la unidad por encima de límites territoriales. Uh-huh. Y eso lo vamos a ver enseguida. Roberto, aunque nos queda un minuto, yo creo que me puedes contestar esto. Aparte de aquellas luchas que diste por la familia, tú has seguido levantando un movimiento de oración y de clamor. Es correcto. Eso ¿Cómo? Es así. ¿Tiene algún nombre? Clamor y humillación a Dios por Puerto Rico. Clamor y humillación a Dios por Puerto Rico. ¿Qué tiempo llevas en eso? El clamor y humillación comenzó en el 2009, yo comencé en el 2015 y hasta ahora pues cumplo 7 años en la trayectoria. Es un mandato que la de clamor, la autora es Milady Adorno y Víctor Adorno, son los creadores. Pues a través de la esposa mía, pues ella viene de mí y me dice, mira Roberto, quiero hablar contigo porque el Señor me revela que eres tú el que vas a llevar la coordinación de los clamores y humillación por Puerto Rico. En Puerto Rico. Okay. Y en eso lleva desde el 15. Desde el 2015. Es correcto. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, pues para la gloria del Señor, seguimos trabajando y tenemos varios países en Centroamérica. Tú eres también. como un coordinador en Puerto Rico. Es correcto. Que te conectas con otros países. Es correcto. Y ahí la conexión con la pastora. Uh-huh. Ok. Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Tengo que volver a repetir la palabra. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Roberto, narraste que conociste a la pastora en un momento, en un círculo de oración, estaban orando. ¿Ocurrió algo allí en aquel momento que tú recibieras de Dios? Sí, aquel momento yo recibo a través a mi mente que decía, por cuanto me has cumplido, te doy algo mayor de lo que te he dado. ¿Qué pasa? Que en ese llamado que yo tuve, comencé la trayectoria de que ella es testigo de esa palabra que yo le había dicho a ella 20 años después, donde yo comencé a relacionarme en los asuntos de familia. O sea, que Dios tiene un propósito, porque dice que la palabra, tus caminos no son
caminos y tus pensamientos son los pensamientos de Dios. O sea que los caminos del Señor no tienen, ¿cómo se llama? Nosotros no lo entendemos, nosotros que tenemos es que obedecer. En ese momento ya tú le habías cumplido a Dios lo que te había pedido, que era envolverte con lo de la custodia compartida. Eso es correcto. Yo me atrevería a decir, pastora, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que ahí como que entró Dios a decirle, papá, te voy a subir. Eso es correcto. Después que él termina esto de la custodia compartida que se da, entonces es cuando el Señor le dice a él, sí, yo te voy a dar otro proyecto mayor que el que tú acabas de terminar. Otra encomienda. Y entonces ahí es donde él entra, que siente en su corazón la voz de Dios, y es cuando él entra en la vigilia, iglesia por iglesia. Okay. Llevando este proyecto de llevar vigilia por vigilia. Él estuvo como 3 años, ¿verdad? Sí. Como 3 años en los 78 pueblos de la isla. Es un proyecto bien grande, levantando que la vigilancia, vigilar, porque las vigilias son vigilar. Y entonces él estuvo pastores con pastores, no eran uno, eran muchos pastores reunidos con sus iglesias, llevando esa encomienda que Dios le dio. Era levantar las vigilias, que ya ese proyecto ya las iglesias lo estaban dejando. Como que se estaba olvidando. Se estaba olvidando. La práctica de la vigilia. Y entonces el Señor lo usa a él para levantar las vigilias. O sea que Dios estaba consciente, si puedo decir eso de Dios, porque Dios es Dios. Amén. Dios estaba consciente como que nos habíamos aflojado. Sí, eso un poquito, es correcto, eso es cierto. Y Dios dice, pues tengo que mover a un sargento, a un teniente, a un capitán. Y levantó. A que levante. Y Exacto. Roberto, en tu corazón, ese corazón estaba fértil. Amén. Para ese mandato de Exacto. Dios. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿Y cómo fue ese andar, Roberto? Bueno, yo cuando mi proceso, ¿verdad? Del divorcio, después de comendando con los pastores, yo entré a la Comisión de Asuntos de Padres, Esposos, Pro Unión Familiar, que estaba José Cheo Morales, se conoce la historia, José Cheo, uno de los pioneros que levantó el área metropolitana. Pues yo un día estoy viendo en televisión y yo en el proceso, yo dije, pues yo quiero pertenecer, y tuve 5 años con la doctora Tina Rivera estudiando la ley 54 y su contenido, la implantación de la ley, que no era para ambos cónyuges. Y entonces me empapo de la materia. Luego en el 96 llega el licenciado Acevedo Colón, que viene a mi vida y me dice, mira, nosotros somos de padres no custodios, y en todos esos tiempos, los últimos 20 años que le he dedicado a esto, aparte, ¿verdad?, lo de clamor, 17 años, perdóname, que le dediqué, comencé en el proceso mío de los 7 años, estudiar la ley y veía que al padre responsable que quería compartir con sus hijos, o sea, tú te separas de tu esposa. Lo echaban por un lado. Exacto, lo echaban hacia el lado. Y no solamente esto, licenciado, ustedes comenzaron en el 2006, nosotros comenzamos en el 95. Desde el 95 nosotros comenzamos a decir las circunstancias, que usted lo sabe, que venían unos problemas hasta que se descubrió que la agenda, que el enemigo venía destruyendo familias por muchos años. Correcto. ¿Ves? Las leyes que como al padre en la crianza lo sacaban para que estén presentes en la crianza, tú te separas de tu esposa pero no de tus hijos. Entonces el Estado te quitaba ese derecho. Por ejemplo, un caso de custodia, me agarré el tiempo. Si la ex mía iba 5 veces, yo tenía que pagar 5,000 pesos. Si ella iba 5 veces, era gratis. ¿Ves? Y comencé a bregar con la ley con la licenciada Marisa Cardona y un grupo de hermanos. Marisa, tremenda guerrera. Una guerrera tremenda, y todavía seguimos en pie de lucha y estamos bregando con las tablas de pensión alimentaria también. Tuvimos la legislatura el miércoles pasado. Ok, una vez cumplido eso, que recibiste esta nueva encomienda de Dios, te encaminaste a las vigilias que mencionó la pastora. Eso te llevó por todo Puerto Rico. Sí. ¿Qué empezaste a ver en el pastorado? ¿Estaban cerrados a la idea, abiertos a la idea? Una cosa es decir que sí, otra cosa es hacerlo. Uh-huh. ¿Qué pasó? Bueno, cuando nosotros comenzamos a llevar las vigilias y los clamores, vimos que como que el pueblo estaba encerrado en un solo lugar. O sea, no había un despertar.
Y comenzamos a trabajar en diferentes pueblos y tú sabes que el enemigo tiene un día al año para levantar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que es un reino organizado, pero un reino dividido no puede combatir a un reino organizado. Correcto. Pues, entonces, pues esa inquietud, la pastora Milagro también tuvo esa visión, pues yo dije, me dio esa encomienda y yo soy de las personas que cuando el Señor me manda a hacer algo, yo no le pregunto, yo voy. Y empecé a trabajar y he visto la cosecha y siempre hubo una persona que no sé si fue Perú, que tenía 24 horas de oración, no sé si tú te acuerdas de eso, que tiene un libro. Estábamos en la oficina de Defensores de la Fe y en una me dice, eso viene del Señor. O sea, una persona que lleva muchos años, una trayectoria, y me dice, vete donde fulano para que no se vea, ¿verdad? Que no sea una competencia. Muchacho, ¿para qué fue eso? Me dice, ¿quién te escogió a ti? ¿Te comunicaste con el hermano de Perú? De Perú. El hermano de Perú me decía, vete donde fulano, que tenía los clamores también, ¿verdad? Por no mencionar, para que no se vea competencia. Pero ¿sabes qué pasó? Cogí un regaño muy grande, me decía, porque cuando yo te doy una orden, soy yo, no tienes que ir donde el hombre. Yo te levanté, pues lleva la encomienda y déjate llevar por mí. Los clamores ya nosotros cumplimos de 9 años. O sea, ya llevo 7. Hemos visto la mano del Señor, cómo Dios abriendo puertas sin conocer a nadie, cómo he llegado a otros países a través de pastores. Y esa es la encomienda que nosotros tenemos que hacer. O sea, cuando Dios pone algo en las manos, tenemos que confiar 100% en Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las puertas que Él abre, nadie las va a cerrar. Nadie las cierra. Y hasta ahora, y tú has visto que ha habido muchos eventos, pero ¿y por qué nosotros seguimos de pie? Porque yo cuento con el Rey de Reyes, y me dejo de llevar por Él siempre. Amén. Y esa es la encomienda. Yo no le pregunto, yo obedezco. Y todas las cosas que me han pasado, que ha sido ella de testigo 20 años después, se están viendo ahora. ¿Por qué? Porque es testimonio. Le quiero preguntar a la pastora, ¿y usted, pastora, ha visto eso? ¿Usted estaba envuelta o se envolvió en esto del clamor, de humillación? Sí, yo lo he visto. Lo he visto. ¿Y eso es lo que usted está haciendo ahora mismo en Florida? Eso mismo. Okay. Eso, exactamente. Eso mismo es lo que hago. Oriento a los pastores, les predico, les aconsejo, trato de envolverme en todo lo que es. ¿Y qué está viendo allá en Florida? ¿Está viendo una respuesta positiva? Sí, se ve una respuesta. Estamos viviendo en una etapa del cristiano donde usted sabe y somos conscientes de que no hay un avivamiento tan grande como quisiéramos. Cierto. El pueblo trata de responder, pero hay una lucha. Y la palabra misma lo dice, que en los últimos días postreros, el reino de los cielos se hará fuerte. La iglesia tiene que ponerse fuerte. ¿Esto está contribuyendo a hacer el pueblo de Dios fuerte? ¿El reino de Dios fuerte? Sí. ¿O vamos camino a? Sí, vamos camino a. ¿Esto contribuye? No, esto contribuye. Okay. Sí, porque si hay un líder que tiene iniciativa y tiene un líder que proyecta lo que habla, lo que dice, lo que siente de parte de Dios, se transmite. Por eso es que los testimonios son una fuente de fe, de esperanza, porque cuando yo me convertí, lo digo por mí, licenciado, cuando yo me convertí, yo quería, cuando oía los testimonios y oía lo que Dios hacía tan grandemente, yo decía en mis adentros, yo quisiera que Dios hiciera eso conmigo. Era ignorante, ¿verdad? Porque estaba comenzando, porque yo no sabía lo que yo pedía. Pero yo estaba pidiendo que Dios hiciera conmigo lo mismo que había hecho en ese testimonio que yo había escuchado. ¿Qué sucede? Si nosotros levantamos el pueblo, le animamos, el pueblo camina. Pero si el líder se queda echado, las ovejas se acuestan al lado del líder y no camina nadie. Se duerme todo el mundo. Estamos en tiempo de despertar, de caminar. Pastora, hay quien dice que el avivamiento cuando venga es símbolo de que estamos siendo perseguidos. Y en la persecución el avivamiento se va a dar porque se va a dar. Hermano, el avivamiento
El avivamiento es interno, porque es un solo espíritu. El espíritu es el que trae el avivamiento, el Espíritu Santo. Amén. El avivamiento está, lo que hay es que provocarlo. ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo anhela el Espíritu Santo. Si nosotros no anhelamos que el Espíritu se vivifique en nosotros y nos renueve y nos levante y nos ponga el gozo, seguimos siendo cristianos echados. Aplatanados, como decía mi abuelo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ese avivamiento está en nosotros. Tenemos que apartarnos de lo que nos impide que ese avivamiento se dé. El avivamiento está. Y hermano, en el próximo segmento vamos a hablar de lo que la pastora se refiere y qué es lo que ellos están trabajando. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Quiero presentarles a otra visita a un hermano que está compartiendo con nosotros el programa. Se trata del pastor Víctor Méndez. Él me ha dicho que es un pastor retirado, si es que el Señor permite eso. Pero se congrega en Barceloneta, en la Iglesia de Dios Mission Board. Pastor Víctor Méndez, bienvenido. Saludos. Aquí le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí, ¿verdad? Aquí en su programa, Alerta Cristiano, ya que estamos dándole alerta, gloria al Señor, debido a que están pasando muchas cosas. Jesús dice, Mateo 24, que va a haber rumores de guerra, va a haber guerra, va a haber hambre, peste y un montón de cosas, pero dice que cuando estas cosas sucedan, que va a estar mi redención cerca. Así que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Como alerta, nosotros también proclamando el Evangelio. Mi nombre completo es Víctor Daniel Méndez Barreto, soy ministro de la Iglesia de Dios Mission Board por 15 años. No es que estamos retirados, es que por condiciones de salud tuve que dejar el pastorado, pero seguimos trabajando en el ministerio, ¿verdad? Ayudando a otros pastores. También presido Sermón Cristiano Incorporado, el cual es una entidad que lo que hace es ayudar a las iglesias a tener las herramientas para poder hacer streaming, ¿verdad? Llevar el evangelio a través de redes sociales, páginas web, aplicaciones y otros servicios adicionales, todo ¿verdad? Con el ámbito de que llevemos este evangelio a cada criatura. Acuérdense que esa fue lo que el Señor nos encomendó. Esa es la misión. Ir por todo el mundo y llevar este evangelio a cada criatura. Y en el caso suyo, usted está valiéndose de la tecnología para ayudarnos como iglesia a ese alcance. Qué bien. Roberto, ¿cómo tú conociste al pastor Víctor Méndez? Bueno, pues a través de un hermano que está en Nestalí, que trabaja en tecnología, pues yo hice un clamor en Arecibo y entonces pues ese día Nestalí, el que trabaja, ¿verdad? Que trabaja en los medios de comunicación, pues él dice, mira, yo no puedo ir, pero tengo un pastor que es Víctor, que trabaja en esto. Y ahí empezamos nuestra relación y comenzamos
una amistad. Ha sido una bendición muy grande. Me ha enseñado, o sea, cómo se bregan los medios, cómo uno tiene que, ¿verdad? Hacer las cosas. Y hasta ahora, pues ya, ¿cuánto llevamos ya? Como 2 años, ¿verdad? 2 años, 3, juntos en la relación. Y me ha ayudado lo de los clamores. Cuando hacemos los clamores a través de su página, muchos países se unen a la misma hora y hemos transmitido a través de sermoncristiano.tv. Okay. O sea que ha sido Dios poniendo las cosas bien en las manos para que esto se dé, ¿verdad? Y sea Dios glorificado en todo lo que hacemos. Roberto, tú me habías hablado de que hace como 20 años tú tuviste un sueño, un mensaje de Dios. Háblanos de eso. Okay. ¿Hay alguna relación entre eso y el pastor Méndez? Ok. Yo tuve un sueño, 20 años, que el mar venía sobre Puerto Rico. Y yo le digo en el sueño, yo no soy digno delante de ti, pero tu palabra dice que si hay uno justo, tú no la destruyes. ¿Qué pasa? Después de 20 años, o sea que lo habíamos discutido una vez aquí en uno de tus programas, pues como dice la palabra, mis caminos no son tus caminos, y dice, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Hay cosas que pasan, ¿verdad? Muchos años, y después de tanto tiempo, entonces uno va entendiendo lo que Dios me había entregado en el sueño. Pero aquí está el hermano Víctor que le va a explicar de qué significaba ese sueño 20 años después. Dígame usted, pastor. Bueno, es que la palabra de Dios no se sujeta a nada. Y entonces, cuando conozco a Roberto, él estaba trabajando solamente con clamor por Puerto Rico. Ajá. Y entonces yo estoy trabajando con una plataforma que está trabajando a nivel internacional. Estados Unidos, América Latina, Europa. En Europa y América Latina nos están visitando constantemente a nuestra página, y entonces pues tengo imágenes, pero no podemos, ¿verdad? En este tiempo no tengo para poder compartirla directamente ahora, pero queremos decirle que, pues, por ejemplo, el año que hubo de la pandemia, que se cerraron todas las iglesias, nosotros, lo que yo le dije a Roberto, ¿cómo que no vamos a hacer el clamor? Y entonces yo cogí, hice los contactos con muchos de los pastores de América Latina y dije, vamos a hacer un clamor general. ¿Por qué? Por esta pandemia. Y tuvimos pastores en Paraguay, en Costa Rica, en México, Panamá, Colombia, Estados Unidos, no sé si lo dije, República Dominicana. Tuvimos bastantes pastores, hicimos un clamor virtual. Virtual, qué tremendo. Porque si no nos podíamos reunir, que era lo que decía el gobierno, pero todos teníamos la misma fe, todos teníamos el mismo Dios y todos teníamos el mismo deseo porque esto se fuera. Así que no hay impedimento para nosotros poder llevar a cabo esto. El año pasado, hermano Roberto, pues fue por las playas de Puerto Rico, en los 4 coordenadas. Puntos cardinales. Puntos cardinales de Puerto Rico, y allí fue y oró y vertió aceite. Y entonces yo dije, bueno, este año tenemos que hacerlo. Y nosotros este año pues fui con él y estuvimos en un día prácticamente cubrimos casi todo Puerto Rico. Amén. Y entonces hicimos lo mismo, hicimos ese clamor, él y yo. Hubieron algunos pastores que se reunieron en algunos puntos, en otros tuvimos él y yo solamente. Pero dice la palabra que con 2 o más, que el Señor va a estar ahí. Así que el Señor estuvo con nosotros y logramos hacer la encomienda que el Señor le había puesto en el corazón a nuestro hermano Roberto. Y Sermón Cristiano está comprometido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que clamar, porque dice que si mi pueblo se humillare y clamare, yo ¿qué? Dice el Señor que entonces vendrá y sanará la tierra. Amén. Pero si nosotros no nos humillamos y las iglesias seguimos separadas unas de otras,
a veces el mismo enemigo nos pone diferencias que cuando uno lo mira a la luz de la palabra no existen. Correcto. Porque a veces nos ponen, no, que si idolatría, otros dicen, no, que si dogma, que si otras cosas, cuando la palabra del Señor dice que solamente clama a mí y yo responderé. Y cuando tú clamas a Dios y tú crees en el Dios Todopoderoso, en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nosotros somos mayoría donde quiera que nos paremos. Eso es. Ustedes ahora mismo están desarrollando, y le voy a pedir al director que ponga la imagen cuando tenga la edición del programa. Ustedes están desarrollando una actividad que se llama Clamor de Humillación a Dios por Puerto Rico. Y es el sábado 16 de abril, que hay sábado. Sí, correcto. 16 de abril, lo que llaman Sábado de Gloria, a las 7 de la noche en los parques, en las plazas de tu pueblo o iglesia. Quiere decir que esto va a estar dándose en todo Puerto Rico. Sí, correcto. ¿En qué lugares? En lugares donde las personas se sientan cómodas, aún en las casas también. Aún en las casas también. Lo también. importante es que se reúnan. La Biblia dice que si hay 1 o 2, ahí estará el Señor, ¿verdad? Okay. Pues Dios nos está pidiendo mucho, solamente que el pueblo completo se una en oración. Okay. ¿Ves? ¿Por qué? Porque así es que Dios nos quiere todos juntos. ¿Y hay algo que los conecta? Claro que sí. Aquí nosotros no imponemos religión. Nosotros somos... Por eso me refiero, la pregunta mía es, ¿alguna conexión de internet? No, es que a las 7 de la noche todos todo entramos. El mundo, a través de Facebook, a través de Sermón Clamor. Sí. A través de sermoncristiano.tv, y todo el mundo se conecta en las páginas pues para estar todos en cadena, en oración. No tienen los hermanos que ir a un determinado sitio, aunque si quieren lo pueden hacer. Es correcto, donde se sientan más cómodos Por las ejemplo, personas. las iglesias que están participando pueden tener ese día una reunión a esos fines. Exacto. De clamar, de humillarnos. Eso es correcto. Si no puede ser en una plaza pública, en una escuela, es correcto. En el patio. En cualquier centro comunal. Y lo mismo va a ocurrir a través del mundo. Eso es correcto. ¿En qué extensión? ¿Hasta dónde? Hasta los confines del mundo. ¿Por qué? Porque, como le dije, Sermón Cristiano tiene gente que nos está viendo en Europa, en Asia. Tengo gente en Rusia que nos está viendo. Sí. En Japón, también, como le dije, América Latina. Y nosotros estamos extendiendo ¿verdad? Esta invitación que le estoy haciendo a toda iglesia en Puerto Rico, de que pueden tener su propio canal a través de nosotros, donde van a tener diferentes plataformas que vamos a estar ofreciéndole a la iglesia sin costo. Okay. Predicas el evangelio, tienes tu oportunidad con nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Que cuando Sermón Cristiano esté transmitiendo, cada iglesia va a estar transmitiendo a través de esa plataforma de diferentes lugares. El año pasado nosotros tuvimos el directo desde Paraguay, nuestro coordinador en Paraguay estuvo transmitiendo, hizo una reunión con un grupo de personas, ¿verdad? Cubriendo el distanciamiento social, pero él pudo hacerlo. Y nosotros, y salió por nuestra página de Sermón Cristiano, y fue de bendición porque realmente pues le estábamos abriendo las puertas a un país que pues a lo mejor algunos dicen que son tercermundistas, que no son ¿verdad? Sí. Como Estados Unidos, Puerto Rico, que somos más diestros en cuestión de tecnología, pero pudieron hacer el trabajo que el Señor había encomendado de hacer un clamor. Porque para Dios no hay países tercermundistas. Exacto. O sea, para Dios todos son, no hay acepción de personas. Eso es lo lindo de este tipo de movimiento, hermano, que es para todo, pobres, ricos, clase media, profesionales, gente sin estudio, lo que sea. Dios no saca a nadie
del llamado. Por eso Se es nos que está acabando queremos el tiempo. incluirlo. Sí. O sea, Sí. nosotros queremos incluir a todo el que quiere predicar el evangelio. Y eso incluye a católicos también. Correcto. También. Porque me han dicho que está el hermano Regino Babilonia. Sí. Está participando. Es correcto. Y ustedes saben, hermano, que Regino ha estado en este programa y todo lo que sea para la unidad de la única iglesia, este programa lo promueve. Vamos a hacer una pausa y en el cuarto segmento vamos a ampliar. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes de Alerta Cristiano. Vamos al último segmento del programa y quiero que el hermano Roberto Montañez nos hable un poquito más de aquella experiencia que vivió hace 20 años. Ok, el sueño que yo tuve, la revelación, en Puerto Rico hubo un temblor de una magnitud, después que fue después de Reyes o algo así, y en esa semana yo sentí de que fuera por los 4 puntos cardinales derramar aceite. Conmigo me acompañaron los hermanos de los decretos. Hice la voluntad que Dios, ¿verdad? La obediencia de cumplir con eso, y aquí está el pastor Víctor, vio cómo la tierra dejó de temblar. ¿Por qué? Porque Dios lo que busca es que nosotros seamos obedientes. Y las cosas que están pasando en nuestro país, si la iglesia se uniera en oración, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. Dios puede mover lo que sea porque Él es Dios, punto. El pueblo de Israel cuando estaba en batalla, cuando el profeta le decía, únanse en oración, ¿qué pasaba? ¿Verdad que tenían victoria? Caían hasta las murallas. Y dime tú, si el pueblo completo se fuera ese día en oración, ¿habrá algo imposible que Dios? O sea, no, a pesar de que estamos en estos tiempos, todavía Dios nos da esa parte. Si mi pueblo se humillase, ¿qué cosas grandes haría Dios cuando el pueblo se humilla? Fíjate, Roberto, hay dos cosas con la oración. Una cosa es hacerla de esta manera, ¿verdad? Organizada. El 16 de abril de este año a las 7 de la tarde, de la noche. Todo el pueblo se une, pero la oración tiene que continuar. Es correcto, eso es todo el tiempo. En nuestro carácter personal, eso es esa así. intimidad con Dios, ¿cómo se desarrolla? En oración. Claro, como iglesia, como cuerpo, clamamos en humillación y Dios responde. Y no solamente eso, ¿cómo el pueblo de Israel ganaba las batallas? De esa forma. Unánime y de acuerdo, ¿verdad? Correcto. En toda la trayectoria del pueblo de Israel, Dios les daba unas instrucciones y el pueblo cumplía. Pero cuando el pueblo no cumple, ¿qué pasa? Háblenme, pastor, por ejemplo, ¿qué persiguen en esa oración? ¿Sobre qué quieren orar? ¿Qué quieren presentarle a Dios? Bueno, lo primero que nada es la unión de la iglesia. Ok. ¿Qué sucede? Cuando Moisés estaba dirigiendo el pueblo que estaban los amalecitas, dice que cuando Moisés se le bajaban las manos porque se le cansaba, prevalecían los amalecitas. Cuando Moisés lograba levantar las manos, prevalecía el pueblo de Israel. Pues entonces necesitamos personas de visión como Ur y Aarón. ¿Qué fue lo que hizo Ur y Aarón? Sentaron a Moisés en una piedra, le levantaron las manos y ellos abrazaron los brazos de Moisés para que se mantuvieran levantados. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pudo el pueblo de Israel prevalecer en todo momento porque las manos no se bajaron.
Y entonces fue porque ellos la tenían levantada, como dicen por ahí, obligatoriamente, porque las manos no se podían bajar, ellos la tenían abrazada a tal grado de que la mano se quedaba todo el tiempo levantada. Pero ellos vieron la visión, Claro. ellos se dieron de cuenta. O sea, yo tengo una situación de la vista, pero eso no me impide a mí a tener la visión de Cristo. Sí, y aquella experiencia con Moisés, escuchándolo a usted, parecería, fue real, pero para nosotros es simbólico en el sentido de que es una prefigura de esto mismo. Si mantenemos las manos en clamor, Amén. Eso es así. Eso es así. Dios prevalece, la iglesia prevalece, La iglesia prevalece porque estamos cae el unidos. enemigo, Ajá. caen las situaciones, como cuáles, qué situaciones queremos ver caer. Es que nosotros tenemos que ver caer todo esto que estamos viendo últimamente, padres contra hijos, hijos contra padres, esposos contra esposas. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo de que El amor se enfría. prácticamente hay más divorcios que casamientos anualmente. Correcto. Estamos viendo también mujeres que no pueden tener hijos, deseando tener hijos, no pueden tenerlo por las condiciones que sea. Pero ¿qué sucede? Estamos viviendo un tiempo donde la gente está alejada de Dios y también lo podemos ver dentro de la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que orar? Nosotros tenemos que orar por la unidad de la iglesia y por sanar espiritualmente a cada persona que se allega a una iglesia. Porque si los que están adentro no están sanos, ¿cómo van a sanar a los que lleguen que están enfermos? Correcto. Si los enfermeros ya están enfermos, ¿cómo van a sanar al que viene enfermo? Eso es así. ¿Y qué de la guerra? 16 de abril. Estamos viviendo un tiempo tan crítico en Ucrania ahora mismo. Estamos viendo a una nación como Rusia entrar como Pedro por su casa matando gente y amenazando vecinos. En ese clamor, ¿podríamos aprovechar? Claro, sí, porque tenemos que pedir por las naciones y la paz del mundo. Pedirle al Señor que detenga esa guerra. Amén. Eso es así. Esos ministerios, esos orfanatorios que están siendo bombardeados Una cosa. ahora mismo por los aviones rusos. Hogares de ancianos. El domingo pasado murieron 64 ancianos en un hogar de ancianos. Vimos cómo en Ucrania tenían unos niños en un orfanatorio y escribieron en el patio la palabra ucraniana equivalente a niños. Y los aviones rusos los bombardearon y los volaron. Wow. Sí, porque A pesar de que se la percibe, son niños. Los matan. La guerra es injusta. Y entonces nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro de la injusticia que existe, tenemos que buscar la justicia de Dios. Eso, Amén. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? Con la arma más fuerte que nosotros tenemos, que es la oración. La oración. Amén. La humillación, la entrega, la unidad. Hay unos factores aquí increíbles. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. La unidad. Correcto. Que nos humillemos y que clamemos. Amén. Roberto, ¿cuántas personas se están uniendo a esto del 16 de abril? Bueno, están los... Iglesias, pastores. Bueno, ya nosotros tenemos, yo tengo unas 800 más o menos en cadena. 800 iglesias. 800 iglesias. ¿En Puerto Rico o fuera? Puerto Rico, nada más. En Puerto Rico, 800. 800. Iglesias. Que ese día van a estar en sintonía. Es correcto. En oración. Es correcto. Cuando usted hablaba ahorita de la unidad virtual bajo la pandemia, me puse a pensar, ¿cómo nosotros estamos unidos a Dios? Es virtual. Es espiritual. Eso no se ve. Mire qué interesante, pastor. En medio de la pandemia no dejamos de estar conectados a Dios. Amén. Nunca dejamos de estar conectados a Dios. Y usted me trae el término virtual, que es un término tecnológico. Sí, porque muchos descansaron en que como no podemos reunirnos en el templo, pues no oro. Si usted pero yo le dije a Roberto, pero es que
es que donde cada uno tiene que tener su propio altar en su casa. Y entonces por eso no vamos a dejar de orar, tenemos que seguir orando. Y entonces yo hice el acercamiento por las redes sociales y hablé con muchos ministros y le dije, necesito que me hagas una oración, ¿verdad? De tu país, en clamor a tu país, pero también, ¿verdad? A nivel mundial. Correcto. Y entonces muchos respondieron, ¿sabes? Y quiero decirle, ¿verdad? Si usted que nos está viendo ahora mismo quiere unirse a este clamor que empezó siendo clamor por Puerto Rico, pero fuimos a visitar a un ministro hace poco y le dijo, tú tienes que cambiar ese mensaje, porque el Señor te está abriendo las puertas hacia el mundo. Hacia el mundo. Entonces, nosotros hemos logrado, el Señor, unificar, ¿verdad?, a muchos ministerios para que estén con nosotros ese día. Ya no es clamor por Puerto Rico. Ahora mismo, el año pasado tuvimos el clamor por Paraguay, otros estuvieron haciendo el clamor por México, y así nosotros queremos que en cada país del mundo se esté haciendo el clamor igual que se está haciendo en Puerto Rico. Amén. Nosotros queremos, ¿verdad? Ahora mismo tenemos esta situación de Ucrania, pero no solamente es que se una a Puerto Rico orando por Ucrania, queremos que todos los países se unan, correcto, ¿verdad?, por este país. Eso es. Roberto. Ok, yo siempre, ¿verdad? Yo siempre digo un mensaje claro. Yo digo a los pastores o a los hermanos en la fe que primero le pregunten a Dios si esto viene de Dios. Porque es la única forma de que las personas en sí mismos se convencen si esto viene. Porque la Biblia dice que lo que es de Dios permanece y lo que Dios desvanece. Correcto. Comenzamos en el 2009. ¿Cuántos se han levantado y por qué estamos aquí? Porque la palabra dice que lo que es de Él va a permanecer por encima de las circunstancias. Yo siempre le he creído a Él. Y como yo le dije, el hermano Gille tiene un lema: tú invitas, tú pagas. Yo me quedo quieto, tú abres puertas, yo entro, tú cierras, yo me siento. Y hemos visto la mano cómo Dios ha movido en otros países sin ver. Él lo sabe, y yo no conozco a nadie. Solamente a través de pastores, un pastor de Argentina me llama, yo quiero pertenecer ahí. Ya en la página yo tengo más de 200 y pico de personas en menos de un mes. O sea, ¿quién hace esto? ¿Cómo se llama la página, Roberto? Clamor y humillación por las naciones. En Facebook. En lo de Puerto es clamor y humillación a Dios por Puerto Rico. Ahí está en Facebook, ahí van a ver la clamor y humillación por Puerto Rico. Ahí van a ver la foto. En Facebook por la foto, los años que lleva la pastora Milady, es la autora, que es la que. Y ahí, pues, yo lo que hago es coordinar. Y entonces está recibiendo llamadas de pastores de otros países, en distintas partes del mundo. Una cosa increíble. Quiere decir que el Señor los está conectando. Amén, para la gloria del Señor. Está moviendo a la gente a tener el mismo sentir. El mismo sentir. Y el mismo sentir equivale a una sola iglesia. Es correcto. La iglesia. Y lo más importante es que ellos han sentido, han orado. Pues yo le digo a la gente, no me pregunten a mí, pregúntale al autor de la palabra. Cuando uno se relaciona con el autor lo va a guiar. Y esta invitación va para los hermanos católicos también. A todo el mundo. En sus parroquias, en sus templos. El sábado 16 de abril 2022. Clamen, hermano. Los católicos también claman. Todos clamamos. Esto es demasiado de importante, hermanos. Es un punto clave en la historia de la humanidad el que estamos viviendo ahora mismo. Hay una amenaza muy seria ahora mismo de guerra. No son meros rumores, ya están ocurriendo las guerras. Y amenazas de guerra. Y el bullying, cuando vemos a un Putin decirle a Suecia y a Finlandia, oye, no te unas a Europa, no te unas a la OTAN, que lo voy a entender como una amenaza a mí. Una nación soberana amenazando a otra de esa manera. Esto es muy serio, hermano. Y quien único puede detener esto es Dios. Eso es así. Estados Unidos no puede detener eso. China tampoco. Claro. Rusia tampoco. Es Dios tocando, creando, provocando unas situaciones que nosotros a veces vemos que nos resultan increíbles. Pero el único poder lo tiene Dios para nuestro cerebro finito no puede entender a Dios. Amén. Nuestra fe sí lo puede entender. Amén. Porque sabemos que Él es el que obra. Así es.
Pastor, me dijo que Regino Babilonia se está uniendo a esto, está unido, porque él estaba desde los decretos. De los decretos y también. tú estabas con él en los decretos. Exacto. Y ya tienen 800 iglesias. 800. Hermanos, eso es un montón de iglesias en Puerto Rico. Desde 2015. Encadenadas el día 16 de abril del 2022. ¿Qué más le podemos decir a Puerto Rico? Me quedan 2 minutos, Roberto. Bueno, yo siempre, ¿verdad? El mismo mensaje le digo a la gente, siempre órenle a Dios. Aquí no es Roberto, no es nada, solamente ustedes en el corazón, a través del autor de la palabra, usted siempre pregúntele si las cosas son del Señor, Dios lo va a guiar. Y los pastores que han venido a este clamor han sido personas que le han consultado a Dios. Y es el único mensaje. Si nos unimos, dice la palabra, si mi pueblo se humilla, entonces le oirá desde los cielos y sanará su tierra. Sanará nuestra tierra. Ajá. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos en oración. Lo que nos toca a nosotros, a mí me toca 99 puntos y medio. Yo hago el medio punto y 99 y medio lo hace Dios. Lo hace Dios. Eso es así. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Unirnos de corazón y unirnos y dejar la indiferencia. Y obviamente cuando nos unimos todos, aportamos un montón. Bueno, y Dios se alegra, Dios se siente Amén. Que el pueblo le está clamando. Eso es eso es lo que nos está pidiendo. Amén. Vamos a terminar con la cita bíblica. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y no nos olvidemos de la palabra con la que trabajamos al principio del programa. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Clamar y humillarse ante Dios es andar en Él. Amén. Esa es la unidad que Dios quiere de nosotros. Hermano, es tiempo de hacer. Es tiempo de hacer. Y orar también es hacer. Porque con la palabra, con nuestra humillación, con nuestro clamor, estamos moviendo a Dios, a Él también, sanar nuestras tierras. Así que, hermanos, gracias, Pastor Méndez. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Que Dios les bendiga, hermanos. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.